Amén. Pues una vez más, hermanos, agradecidos con el Señor estamos. Y vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? ¿Sí? Bueno, yo también. Y pues yo soy el primer receptor de la enseñanza, ¿verdad? Nosotros le pedimos a Dios, Señor, pues háblanos, ¿verdad? Porque yo soy oveja. ¿Cuántos creen eso? Yo soy una oveja que necesita ser pastoreada, no solamente por pastores que nos pastorean, sino también por la palabra de Dios y por el pastor de pastores. Y damos gracias a Dios. Es una oración que yo siempre le digo al Señor: ayúdame, Señor, a no ser como el panadero que se murió de hambre. ¿Sí sabes esa historia? Existió en un pueblo un panadero que se murió de hambre y la gente, ¿cómo es posible? Pues si hacen los mejores panes, sí, pero él no comía. Imagínate, hermanos, hay muchos predicadores que se pueden morir de hambre, que nada más estudian para predicar, pero hasta ahí. No, hermano, nosotros tenemos que llenarnos y que la palabra de Dios, somos nosotros los primeros que, ay, Señor, ¿verdad? Gracias por tu palabra y ayúdanos a caminarla. Amén. Después de esta breve comentario, ahora sí vamos a iniciar. Hermano, la serie que estamos en curso es las aflicciones en la Biblia. ¿Ustedes creen que hay aflicciones o no? Y Dios nos las escondió, hermanos. Tema número 9, las aflicciones por seguir a Jesús. ¿Ustedes creen que puede haber aflicciones de seguir al Señor Jesucristo, hermanos? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Nada más hasta ahí vamos a leer ahorita y después vamos a leer dos más. Dice la palabra del Señor, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti agradecidos por tu amor, tu misericordia, por esa salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, por habernos presentado justos delante del Padre, habiendo nosotros sido antes blasfemos, Señor, pecadores. Gracias porque era imposible, Señor, alcanzar, Señor, misericordia, pero tú nos llamaste, Señor. Nos hiciste oír tu voz a través de la palabra y pudimos decidir, Señor, seguirte, Señor, y reconocer nuestros pecados. Gracias. En esta mañana yo te ruego que, Señor, nuestro corazón esté limpio, dispuesto para recibir tu palabra, Señor, que verdaderamente, Señor, aprovechemos este tiempo, Señor, que nos pongamos a meditar, Señor, el enorme privilegio que tenemos de oír tu voz, de que tú te preocupas por cada iglesia, que tú le das el alimento a cada iglesia conforme sea su necesidad. Señor, y eso es porque tú no nos has abandonado, sigues al pendiente. Así que te damos gracias porque sigues, Señor, preocupado por nuestro crecimiento espiritual. Por eso yo oro que me des el denuedo necesario, Señor, y que mi carácter, Señor, que mi manera de ser no influya para que tu palabra sea expuesta de la manera más clara posible, Señor. Me pongo en tus manos y te pido la sabiduría, Señor, y la guía de tu Espíritu Santo para poder compartirla, Señor, y que mis hermanos puedan escuchar, Señor, sabiamente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén, hermanos. Hermanos, miren, hoy en día está muy distorsionada la imagen del seguidor genuino de Cristo, la verdad. Hoy en esta cosmovisión o la manera como el mundo ve a la iglesia ha influenciado mucho. Por ejemplo, hermanos, en este mundo se busca la satisfacción personal, la felicidad a toda costa. Y esto, hermanos, se ha querido introducir en la iglesia y tristemente se ha introducido. Por ello, hermanos, tristemente hay personas que viven la falsa idea que los cristianos merecen vivir de lo mejor, que no deben de sufrir. De hecho, hasta ahí hay un nombre de una iglesia, ¿verdad?, que pare de sufrir. Pare de sufrir ahorita para que sufra eternamente en el infierno, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esos títulos. Entonces, miren, merecen vivir de lo mejor, que no sufrir, ¿verdad? Porque son hijos de Dios. Hermanos, escuchen, nada más alejado de la idea bíblica de los seguidores genuinos, póngame atención, de Dios. Y rápidamente usted puede comprobarlo, así rápido, hermano, para que no crea que yo ando en fuego. Y no, miren,
Si usted rápidamente se va al Antiguo Testamento, así de una manera muy rápida, fíjese cómo Dios trató y formó a los que Él usó para pasar el mensaje, los profetas, etcétera. Usted se va a dar cuenta, hermano. Y de ahí podemos tener la idea bíblica de la vida que debe de vivir un seguidor fiel de Dios. Hermano, créalo que aunque en el desierto había agua de las rocas, luz en la noche, todo, hermanos, no estaban en una suite presidencial. Dios estaba tratando con el corazón de los hebreos para que sacara la idolatría que había en ellos, porque 400 años estuvieron ahí en Egipto, llenándose de cosas. Y lo que yo quiero que usted entienda, que nosotros estamos la mayor parte del tiempo en Egipto, hermanos, afuera. Por eso es imposible que con 2 horas, hermanos, en una semana usted esté bien limpio y, no, hermanos, hay que quitarnos la idea romana y pedirle a Dios de su gracia para poder venir más días a la iglesia. ¿Me entienden? Porque en serio se lo digo, hermano, y usted haga una prueba. Mire, agarre un vaso y échele poquito petróleo o échele poquito lodo. Así, échele poquito lodo, ¿verdad? Entonces échele 2 gotitas de agua. ¿Usted cree que se va a limpiar ese vaso? ¿Cree que se va a limpiar? ¿Saben por qué? Porque es muy poquito, hermanos. Pero si usted le vacía más, ¿qué va a pasar? Se va a limpiar. Hermanos, espiritualmente es lo mismo. No podemos pretender que con 2 horas venir a la iglesia, hermanos, todos los ataques que tenemos diario del mundo se va a hacer. Por eso nosotros les animamos, pero no podemos obligarlos, ¿verdad que no? Pero les animamos, hermanos, vengan, hermanos. Pero es eso lo que les estoy diciendo ahorita, hermanos. Esta es la pura introducción. La idea, hermano, la cosmovisión humana que ha querido introducir el mundo a la iglesia, están llenas las iglesias de eso. Por eso decimos, no, pues no hay que ser tan religiosos. Y ni sabes qué significa esa palabra. No, hermano, no somos religiosos. Estamos intentando agradar a Dios. Vivir de la manera como Dios nos pide vivir. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Quiero nada más así que podamos una sacudida. Entonces, pero vámonos al Nuevo Testamento. Hermanos, ¿cómo vivieron los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento? Los seguidores genuinos, Pero me voy a ir un ejemplo mucho más allá. El Dios Todopoderoso se hizo carne. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Qué propiedades tuvo? ¿Se da cuenta, hermanos? Yo sé que, ¿verdad? Pero se da cuenta, hermanos, la idea, porque la cosmovisión bíblica es muy diferente a la cosmovisión humana, hermanos. Hermanos, Jesús escogió a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cómo vivieron ellos? Por eso Jesús les dijo, vénganse conmigo, quiero que vivan un ratito conmigo, para que se quiten un poco de ¿verdad? De que la mamá le caliente los frijoles. Vénganse conmigo. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, pero quiero que camine conmigo. Entonces, podemos ver que los discípulos sufrieron aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo sufrió aflicciones, ¿o no? A cada rato, hermanos. Y fíjense, Jesús al dejar la tierra, ¿qué les pasó a los discípulos? Fueron perseguidos hasta la muerte. Hermanos, esto nos deja la idea verdadera de cómo es la vida de un discípulo, pero diga conmigo verdadero de Jesús. Pero esto, hermanos, no es para que se desanimen. O sea, no, en esta iglesia pura negatividad, a todo, no, hermanos, no. Pero queremos, por medio de la palabra de Dios, que usted abra los ojos para que se dé cuenta qué es la vida cristiana. No se desanime, pero sí quítese la idea mundana, ¿verdad? Que el mundo ha querido introducir a las iglesias. Hermanos, un cristiano verdadero, pregunto yo, ¿sufre aflicciones? Hermanos, ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué la sufre? ¿Habrá algún motivo, hermanos, por el cual Dios permita que sus discípulos padezcan aflicción? ¿Y cuál será la manera bíblica de enfrentarnos ante tales aflicciones? Pues gracias a Dios, hermanos, de esto vamos a hablar hoy. Así que presten mucha atención, deje el sueño para otro momento, porque va a aprender cómo se debe de vivir, cómo debemos de soportar las aflicciones por ser seguidores de Jesús. Amén, hermanos.
Ok, vamos a leer el párrafo completo para que usted se dé una idea. Juan capítulo 15, versículo 17. En adelante. Juan capítulo 15, versículo 17 en adelante, dice la palabra de Dios. Está Jesús hablando, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ok? Ahí vamos a basar nuestra enseñanza, hermano. Algunas otras cosas que vamos a agregar. Miren, vamos a ver el punto número 1. Es una pregunta. ¿El mundo aborrece a Dios? Pues vamos a leer, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Juan 15, 18, ya lo leímos, pero solamente así de pasada. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta, ¿el mundo aborrece a Dios? La respuesta instantánea es sí. Ahora surge la siguiente pregunta, ¿por qué el mundo aborrece a Dios? Vamos a ver la respuesta, mire, Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y luego nos vamos a ir a Génesis 6, pero en el 5, ¿verdad? Vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio, fíjense, ponga atención a esto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, Dios, por eso aquí en el versículo que iniciamos, dice, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, ¿ok? Entonces nos estamos yendo desde ese antes para que usted entienda el porqué. Hermanos, Dios desde el inicio de su creación, Él anhelaba, hermanos, un mundo sin pecado, ¿verdad? Él quería que nosotros siempre fuéramos a su imagen y de hecho eso se va a hacer un hecho, ¿verdad? El día que estemos en la presencia de Dios. Eso se va a cumplir, pero miren, es el propósito de Dios, pero bueno, nuestro pecado estorbó momentáneamente, porque los planes de Dios no pueden ser quitados, pueden ser estorbados, pero se van a cumplir. Entonces, después del pecado, bueno, nuestros padres, Adán y Eva, nos heredó la maldad a cada ser humano. El pueblo de Dios, entonces, una y otra vez experimentaba el amor de Dios, el cuidado de Dios. Sin embargo, los designios, los deseos del corazón del hombre, ¿cómo son? Son sucios, hermanos. Nuestro corazón es sucio, como ya lo aprendimos, ¿verdad? La otra vez. Fue así, hermanos, que Dios acabó con toda una generación, ¿se acuerdan? Él acabó con toda la generación, pero pónganme atención aquí, algo pasó. Pero, ¿qué pasó al salir del arca? ¿Qué pasó, hermanos? Miren, Noé se embriagó. Cam, el hijo, miró la desnudez de su padre. ¿Y qué pasó? Vino de nuevo la maldición, hermanos, a toda la descendencia de Cam, quienes pecaron contra Dios, hermanos. ¿Quiénes fueron ellos? Los que edificaron la torre de Babel, descendientes de Cam. Un acto de rebeldía, la torre de Babel fue un acto de rebeldía.
Pero fíjense quiénes eran los descendientes de Cam, nomás así para que usted se dé cuenta que sí pasa algo, hermanos, si nosotros no le ponemos freno a la maldad. Génesis capítulo 10, versículo 6, y luego Génesis 10, 14. Así nada más nos vamos a ir rápido ahí para que vea quiénes son. Miren, dice, los hijos de Cam son Cus, Misraín, Fut y Canaán. En el 14 dice, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron, ¿quiénes? ¿Quiénes salieron de ahí? Los filisteos. Y a Caftorim. Hermano, podemos ver la maldad está en el corazón del hombre. Dios encontró a Noé limpio, hermanos, pero no así su hijo Cam. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios no tuvo la culpa, escuchen esto, hermanos, porque Cam tuvo toda la oportunidad de cambiar, de poder ver la bondad de Dios para con su familia. Todos los demás fueron destruidos, pero ellos fueron guardados. Él tuvo la oportunidad de ahí en el arca, ¿verdad? Reconciliarse con Dios, todo lo que tenía que hacer. Pero no quiso, hermanos, no quiso Cam dejar su maldad. Y decidió ser rebelde y por ende, padre de la rebeldía para muchos. Porque ahí ya se había terminado, hermanos. Ya había acabado Dios con esa descendencia, ¿verdad? Pero entonces Cam, hermanos. Y bueno, ahí podemos ver los filisteos, que fue un pueblo que hizo mucho daño al pueblo de Dios. Después podemos ver que Dios permitió la cautividad por más de 400 años a su pueblo. Después los liberó con mano poderosa, los hizo salir de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Después Dios tuvo que establecer leyes, mandamientos, que son, no tendrás dioses ajenos, no, no, no y no. ¿Y qué pasa con el mundo, hermanos? No acepta el no de Dios. No, aún sus hijos luchamos con el no. Y saben, hermanos, ¿cuál es el mayor problema de la humanidad? Que el mundo, cada persona quiere ser Dios para sí mismos. No quieren ser gobernados, ellos quieren gobernarse a sí mismos. Y bueno, tiempo me faltaría, hermanos, en serio, para explicar toda la maldad del mundo en el Antiguo Testamento. Pero sintetizo diciendo que por la rebeldía del pueblo de Dios, una y otra vez fueron cautivos. Porque la gente prefiere, escuchen esto, prefiere ser dominados por un gobierno tirano que ser gobernados por el amoroso Dios. ¿Saben por qué? Bueno, porque el gobierno tirano no se va a meter en la moral, ¿verdad? No importa que tengas muchas mujeres, no importa que robes y que hagas y deshagas, mientras no te cachen, ¿eh? Y el reino de Dios, hermanos, es un reino espiritual y moral, donde condena todo aquello que nos gusta hacer. Jesús condenó lo que estaba en la mente, ni aún que lo llegáramos a hacer. Por eso no nos gusta. Por eso no le gusta a la gente, hermanos, las cosas que tengan que ver con Dios. Por eso, hermanos, el mundo, hermanos, no acepta las leyes de Dios. No nos gusta hacer. Por eso, hermanos, prefieren, inclusive en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, inclusive quería ser gobernados por imperios paganos. ¿Se acuerdan? Mejor estábamos cuando estábamos en Egipto. ¿En serio, hermanos? ¿En serio? Hermanos, en serio, es contradictorio tener a un Dios bondadoso, hermanos, soberano, que nos ama, que nos cuide, y querer ser gobernados por un imperio pagano, con tal que me dejen ser inmoral. ¿Se da cuenta? Rechazamos la bondad de Dios, hermanos, al dueño, al creador de la bondad. Ahora, ¿qué pasó cuando Dios tuvo que venir a la tierra? ¿Por qué le rechazaron? ¿Sabe usted por qué le rechazaron? Juan capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Vamos a leer ahí, hermanos, dice, Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, hermanos? El Señor Jesucristo, ¿ok? La luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está, hermanos. ¿Por qué recibieron así al Dios encarnado, hermanos?
¿Por qué no lo recibieron bien? ¿Saben por qué? Porque las obras de sus manos estaban sucias y no querían dejarlas. Por eso lo rechazaron. Por eso, hermanos, aquellos que según lo estaban esperando, en vez de recibirle, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Solo porque la fama del Hijo de Dios era más grande que la fama de los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Se dan cuenta? Solamente porque el sumo pontífice en ese momento, ¿verdad? Ya no lucía. El sumo sacerdote, pues. Y, oye, ¿qué está pasando con ese nazareno? Oye, ¿no es hijo del carpintero? Así despectivamente. ¿Saben por qué? Porque estaba trayendo almas necesitadas. Por eso lo rechazaron, hermanos. Por celos. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? El Hijo de Dios se entregó por todos, por todo aquel que le reciba, y murió en esa cruz para salvación de la humanidad. Unos le reciben, otros le rechazan. Es aquí el problema, amados hermanos. El mundo aborrece a Dios y a sus ideas, porque no quieren hacer lo bueno. De hecho, sabías, hermanos, escucha esto, que si el mundo siguiera los 10 mandamientos, no perfectamente, nadie puede, ¿se acabaran los problemas en el mundo? Si tú examinas, digo, no tengo el tiempo para eso, pero si tú examinas los 10 mandamientos, la moral que hay ahí, no hubiera guerras, no hubiera traiciones, no hubiera robos, no hubiera nada, hubiera paz en el mundo. Hermano, ahora me voy por el lado de nosotros, los hijos de Dios. Si nosotros los cristianos viviéramos el sermón del monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, viviéramos en perfecta comunión con Dios. Nada más, hermanos, nada más. El sermón del monte nos ayudaría a vivir perfectamente delante de los ojos de Dios. Pero, ¿qué pasa? El mundo no quiere. El no de Dios no lo quiere. Y el cristiano no quiere vivir el sermón de la montaña. Pero concentrémonos en el mundo. Entonces, hermanos, este mundo, su sistema, los habitantes de este mundo, no aman y obedecen a Dios. No, hermanos, solo hay de dos, ¿sabe usted? O amas a Dios o lo aborreces. Para Dios no hay término medio. De hecho, la Biblia dice que él lo vomita, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que saber, hermanos. Por favor, hermanos, esto es tan básico que yo decía, ay, pastor, deme más, yo quiero más. Bueno, viva esto. Entienda, hermano, por favor, el mundo aborrece a Dios. El mundo no ama a los seguidores de Dios. Para que usted no intente conectarse con este mundo, no intente adaptarse, porque no, a menos que seas de él. El mundo aborrece a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Y esto es con un propósito, hermanos. Miren, esto va a ser, ¿saben hasta cuándo? Hasta la batalla final. Hasta que Dios destruya totalmente a la maldad. Así que Jesús nos advirtió con esta afirmación, ¿verdad? Lo que leímos ahí, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, el mundo desde siempre ha aborrecido a Dios. ¿Entendimos esto, hermanos? Y por favor entienda, hermanos. Porque ya si usted de aquí en adelante dice, no, pues mi mejor amigo o amiga es del mundo. Dice, hermano, algo está pasando en tu corazón. Si usted va a fiestas y se siente pero tan a gusto y hasta sube fotos aquí en la pachanga y riéndose, aguas, algo está pasando en su corazón. Ahora, tenemos que ir a fiestas, pues no podemos salir del mundo. Escuchen, no estamos siendo así, ¿verdad? De una manera, no. Claro, siempre y cuando no intervengan en cosas de la iglesia. Porque miren, vamos a poner un ejemplo. Yo nomás así lo voy a cambiar rápido. Haga cuenta que su tía Panchita, digo el nombre de quien sea, ¿verdad? Hizo una fiesta en día de iglesia, ¿verdad? Y usted pues tiene que quedar bien con la Panchita, ¿verdad? Y luego va a hacer comida de esa bien buena. Bueno, pues va con la Panchita, ¿ok? Pero yo quiero hacerle este reto. Cuando tengan fiesta ellos, que sea día de iglesia, vaya allá y sáquelos de la fiesta y tráigalos a la iglesia. A ver si van a querer venir. ¿Van a querer venir? Pero usted sí va. ¿Está entendiendo eso? ¿Ah? Ahí se las dejo de tarea, nomás para que vean cómo nosotros sí.
tenemos que modificar todas las cosas. ¿Y por qué ellos no? ¿Estamos entendiendo? Ahora escucha esto. ¿Tenemos que ir? Claro que sí, hermano. En serio, pues ¿cómo vamos a hacer luz? ¿En dónde? No nos podemos esconder en un almud, ¿verdad? En una mesa. Pero siempre, hermanos, con la sabiduría de parte de Dios. Que sea Dios el que nos guíe, porque si no, pues, hermanos, hasta vamos a salir mal ahí. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Punto número 2. El mundo, es otra pregunta, ¿aborrece a los que siguen a Jesús? Ahora yo quiero poner entre paréntesis algo muy importante. A los que verdaderamente siguen a Jesús. ¿Verdad? Juan 15, 18, ya lo leímos, pero una vez más, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, mire hermano, brevemente, ¿por qué digo que a los que siguen verdaderamente? Bueno, porque hay una distinción, ¿ok? Hay seguidores de Jesús y discípulos de Jesús. Los seguidores, bueno, pues solo les atraen, ¿verdad? Lo que Jesús hizo, intelectualmente les encanta conocer la cultura, ¿verdad? La figura pública que fue el maestro, ¿verdad? Y bueno, los seguidores les atrae todo eso, hermanos, ¿verdad? Pero los discípulos, ¿saben cuál es la diferencia de un seguidor a un discípulo? El seguidor admira, el discípulo obedece, el discípulo imita. ¿Ok? Miren, vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 25, acompáñenme ahí para ver esta breve historia y explicar algo rápido ahí. Miren, Juan 6, 25. Dice así la palabra de Dios. Acuérdense del tema, hermanos. La serie son las aflicciones en la Biblia y el tema es, ¿verdad?, las aflicciones por seguir a Jesús. ¿Ok? Juan 6:25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, pero escuchen, esta expresión es así, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y con las tripas rugiéndoles, ¿no? Entonces, fíjense, en el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjense. Ahora vámonos al 28, de ahí mismo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Él, ¿verdad? En Jesús. Entonces le dijeron, fíjense, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Oye, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que yo no fui al mar a pescar? ¿No te acuerdas que cociné un pan sin un horno? ¿No te acuerdas que comiste? Entonces, ellos dijeron eso, ¿no? Entonces en el 31, ellos siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, quisieron minimizar el milagro de Jesús. Entienda esto, hermanos, porque ese es el propósito. O sea, pues tú lo hiciste, pero también allá nuestros padres comieron el maná. Fíjense, hermanos, estamos tremendos, ¿eh? Y Jesús les dijo, en el 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién era el pan? Jesús, el pan de vida. Ahora, fíjense, en el 66, ahí, Juan 6:66, y quites eso de ¿qué 666? Hermano, por favor. Sí, porque luego no falta, ¿no? Fíjense, después, fíjense, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, a mí ya, y en serio, hermano, ya esta iglesia a mí ya no se cuadra, a mí, o sea, no, el pastor me presiona. Los mensajes son más, hermano, yo no sé si es predicación o es un rotomartillo, ¿verdad? No, ya no me agrada, hermano, mejor quiero ir allá donde me decían que, pues hay pastos verdes y que, sí, pero no vas a llegar ahí si sigues viviendo esa vida desordenada. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Entonces, fíjense, hermanos, ya no andaban con él en el 67, y fíjense, parece Jesús como que ya no quería a nadie, pero no, hermanos, quiero que entienda esto. Jesús quiere que lo sigan a él, no lo que él hace.
Dijo Jesús entonces a los 12, o sea, se fueron y le quedaron unos pocos. Dijo, pues a ver de quiénes que se aguantan, ¿no? Y volteó a ver a los 12 y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, el Señor no quería a nadie, puedes pensar, pero no, hermanos. Él quiere que lo sigamos a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace, ¿entiende? Entonces le respondió Simón Pedro, así con toda la cabeza llena de pedradas, ¿no? Después de oír todo, dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes panes y peces para darnos? ¿Eso le dijo? ¿Sí o no? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Entendimos la diferencia, hermanos? Los seguidores o discípulos de puro nombre solo buscan lo que Jesús les puede dar. Le interesa el intelecto, aprender, todo eso les llama la atención. Pero cuando Jesús desafía su fe, ahí sale la verdad que hay en sus corazones. Pues sí, me sanaste, pero yo también me pude haber tomado una pastilla y se me quita. Ah, ¿en serio, hermano? ¿En serio? ¿Así eres? Así somos, hermanos, en serio. Yo sé que ahorita lo miramos y nos jactamos de ellos, pero así somos muchos de nosotros, hermano. Y Jesús quiere exponer nuestro corazón para que entendamos. ¿Verdad? Ahí sale la verdad, hermano, cuando somos desafiados por el Señor. A propósito, hermanos, ¿tú qué haces cuando Jesús confronta tu corazón? ¿Qué haces? ¿Te alejas? ¿Andas buscando iglesia? ¿Te alejas totalmente de los caminos de Dios? ¿O qué haces? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora, hermanos, tristemente hay cristianos así, que tienen algún talento, ¿verdad? Y dicen, no, aquí no lo valoran, yo me voy allá donde el pastor sea, no, yo no puedo ahí camuflajear nomás. Pero cuando ese pastor un día decida ser pastor, te vas a cambiar de esa iglesia, vas a ver. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, como tú sabes, a lo mejor predicar, o a lo mejor maestro de niños, o ujier, o cantas, o no sé, lo que te... Entonces, buscas una iglesia que se acomode a tus necesidades. ¿Sabes por qué? Porque no quieres que Jesús confronte tu corazón. Eso es cobardía, hermanos. Porque a donde quiera que vayas, Dios va a tratar contigo, pero vas a durar 40 años más. ¿Estamos entendiendo? Yo sabía que este tema estaba difícil, pero el Señor quiere hablarnos, hermanos. Muy bien, entonces, ¿qué haces? Bueno, te voy a decir algo, no sé lo que tú hagas, pero los verdaderos discípulos de Jesús, cuando Jesús los confronta, le dicen, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes pedradas de vida, no, tú te tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguimos a Jesús por sus palabras, por la palabra que está ahí, hermano. Por eso lo seguimos, y su palabra sana, liberta, transforma y todo, pero confronta. ¿Verdad? Y eso es su palabra, hermanos. ¿Ok? Entonces, miren, los verdaderos discípulos siguen a Jesús por eso, no por lo que les pueda dar. Esa es la gran diferencia, hermanos. ¿Entendimos bien? ¿Verdad? Vamos a ver, hermanos, lo que sigue. Mira, el mundo aborrece entonces a los discípulos de Jesús. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Pero a los que se quedan con Jesús, a los que se quedan con Jesús, el mundo los va a aborrecer. Y ya explicamos anteriormente la respuesta, hermanos. Nos aborrecen, hermanos. Y esto causa aflicción. Hermano, nos aflige nuestro corazón, que este mundo nos aborrece. Tú haces lo mejor que puedes, te levantas temprano, llegas a tu trabajo y te tratan mal. Con tus vecinos tratas de ser amable, pero porque no te vas a tomar una cerveza con ellos, ya les caes mal. Porque no te reíste de un chiste grosero, ya les caes mal. Y te apartan y te alejan. Y en tu familia te dicen el profeta del mal. Y ni te invitan. Y todo eso pasa, hermano. Pero eso causa aflicción. Pero estás siendo afligido por un buen motivo, entiéndelo. Este mundo no te va a ofrecer el amor que tú necesitas. Este mundo no va a satisfacer tu corazón. Jamás lo va a hacer. Por eso te sientes así. Malo que no te sintieras así. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Eso es lo que pasa. Nos aflige, pero tenemos sentimientos y nos duele, hermano. Y nuestro trabajo a veces, ay, Señor. Pero vamos a ver, ¿por qué, hermanos? Miren,
Fíjense lo que dijo Jesús, hermano, y eso también trae un bálsamo a nuestro corazón. Juan capítulo 15, versículo 21. Juan capítulo 15, 21. Dice, mas todo esto os harán, o sea, todo ese aborrecimiento, pues, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, los discípulos de Jesús los aborrecieron y los llevaron hasta el martirio. ¿Saben por qué los mataron? Porque no conocían a Dios. Hermano, por lo tanto, hermanos, este mundo, escúchame por favor, porque usted lo puede entender, intenta hacernos la vida difícil. Una vez más en el trabajo, pero también en la escuela, los jóvenes. Por eso es bueno que usted medio hable con ellos. No se adaptan, los miran como raros, como, ¿verdad? De Venus, de Júpiter, de por allá. ¿Qué te pasa? Y eso aflige el corazón de nuestros jóvenes. Tenemos que enseñarles esto, el por qué. En todas partes, hermano, pero escúchame por favor, entiéndelo por favor. Esto es normal, el mundo nos aborrece. Nada bueno debemos de esperar de este mundo, de su sistema. Perdón. Ahora, ¿por qué nos aborrece este mundo, hermanos? Juan capítulo 15, versículo 19. Fíjense. Y esto, hermanos, a mí, mira, yo sé que está fuerte porque yo lo recibí, pero esto a mí me dio mucha paz cuando yo dije, Señor, gracias. Mira lo que dice Juan 15, 19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría el mundo los amaría a ustedes. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo que usted le hubiera dado un aplauso al Señor, hermano. Bendito aborrecimiento. Qué bueno que me aborrezcan, porque no soy de sus sistemas. ¿Está entendiendo usted esto, hermano? 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren, voy a leer este mismo versículo, pero para que se entienda mejor, en una Biblia que es Nueva Biblia Viva. Fíjense lo que dice. Recuerden lo que les dije, ningún sirviente es más que su amo, así que si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán, y si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Hermano, por favor entienda, este mundo nos odia, porque no pertenecemos a su sistema corrompido y sucio. Por eso, hermanos, entiéndalo y no intenten ni busquen una vez más encajar en este mundo. Muchos cristianos escuchen esto, hermanos, bien intencionados, porque yo creo que es una buena intención. Bien intencionados, pero mal enseñados. Aquí está la diferencia. Bien intencionados, pero mal enseñados, esto hacen. Y por eso, hermanos, quieren meter el mundo a la iglesia. Lucecitas en la iglesia, ¿verdad? Los hermanos con los pantalones rotos aquí, las chavitas todas entalladas. Y de vez en cuando se avientan bailes, hermanos, y ni siquiera son danzas bíblicas. Hip hop cristiano. Y aquí están, hermanos, haciendo su show. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se quieren congraciar con el mundo. No, esas iglesias están llenísimas, hermano. Porque les dan lo que quieren. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Por eso yo quiero que usted entienda esto, hermano. Si bien ya no nos vestimos, ¿verdad? Como nuestros antepasados, no. Pero una vestimenta casta, hermanos. Decente. Yo les digo a mis hermanos de la alabanza, hermano, ¿qué onda vas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo andas? Vente, vas a ir a la casa de Dios. O sea, si no vas a la playa. Y eso puede causar... ¿Cómo religioso? Sí, allá. Pero aquí vamos a intentar manejar un orden, hermanos, para que haya una diferencia. ¿Saben por qué hace eso? Miren, nomás quiero ser breve porque aquí hay muchas cosas, pero no me quiero desviar mucho. ¿Saben por qué pasa eso? Mire usted los conciertos del mundo. Digo, no, o sea, no los vais, ¡ay, gloria a Dios, pues gracias por el permiso! No. O sea, los artistas del mundo así andan, hermanos. Aretes,
tatuajes, porque ya hay cristianos que se tatúan. Bueno, uno me dijo, no me estoy tatuando, me estoy remarcando el que ya tenía. Ay, por favor, hermanos, en serio, o sea, sin palabras, ¿no? Entonces, así, con las camisas todas dobladas, así, tocando, así. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? ¿Por qué hace esto la iglesia, hermano? Porque lo ve del mundo. Cantantes que duraron 40 años en el mundo tocando, tienen 2 días de salvos y ya los ponen a predicar. ¿Qué hace eso, hermanos? Hace un daño, hermanos. Una vez dijo el pastor Chuy, hasta yo al principio dije, ay, pastor Chuy, qué exagerado es. Dijo, mira, hermano, nosotros estamos aquí en Guadalajara. Digo, si se convirtiera Vicente Fernández, yo lo tuviera sentado 10 años antes de subirlo, me dijo. Entonces, imagínense, ¿no? Otra persona, no, hombre, el Chente va a llenar aquí este lugar. Pero no, hermanos. Estamos entendiendo porque imagínate cuánto dolor, cuánta enfermedad, cuánto orgullo, cuánta gloria trae un hombre que vivió años tras el escenario. Hay que derribar ese ídolo, hermanos. Pero muchos no aguantan y se van a buscar iglesias al gusto del cliente, como dijo el pastor Chuy, ¿verdad? Estamos entendiendo eso, hermanos. Por eso, muchos cristianos bien intencionados, pero mal enseñados, han metido eso, hermano. Y usted entra a una iglesia, y en serio lo digo con dolor, hermanos, parece una discoteca en vez que una iglesia, porque el mundo está dentro. ¿Y dónde creen que está el Señor? Sin duda, hermanos, yo creo que el Señor habita en el corazón de las personas y por su misericordia salva en esas iglesias. Eso yo lo creo. No puedo encapsular a Dios, ¿verdad? No. Pero no es su voluntad, hermanos, que su iglesia refleje oscuridad en vez de luz. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Gracias, pastor, porque es la primera y última vez que vengo. Pero le doy gracias a Dios que se vaya entendiendo lo que es una iglesia verdadera. ¿Amén? Entonces, hagas lo que hagas, hermanos, escúchame, el mundo te va a aborrecer. Aunque tú quieras quedar bien con ellos. Porque no aman a Dios. No vas a poder ser aceptado por el mundo, hermanos. Si tú amas a Dios vas a tener problemas, créelo. El mundo nos va a aborrecer, ¿estamos entendiendo? Así como el Hijo de Dios fue aborrecido por este mundo, así lo seremos nosotros. Sé que esto nos duele, hermanos, nos causa aflicción, pero es parte de la cruz. ¿O qué pensabas, hermano? O sea, te lo digo así, ¿qué pensabas? ¿Que venir a Cristo era chévere? ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo? Pues dile que dije yo que echó mentiras. Hermano, si tú en esta mañana te levantaste y tuviste lucha para venir, bienvenido al club. Hermano, todos tenemos lucha. Porque es la carne, entiéndalo eso, hermano. Otros prefirieron quedarse en su casa a gusto. Síguele. Vas bien. Por esto, hermanos, porque no quieren vivir el cristianismo. Este es el cristianismo, hermanos. Cargar la cruz, padecer por seguir a Jesús. Pero entiende, la idea del mundo ha neutralizado las iglesias. Y quiere que tú mires al cristiano como un ejecutivo. Como no le pasa nada. ¿Cómo no? Si mal nos pasa. Entiéndalo, hermano, porque si no, usted va a ser el cristiano, hermanos, más amargado de toda la tierra. Buscando en el mundo la satisfacción que solo Dios le puede dar. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Pero nos duele, hermanos. Pero Jesús nunca nos mintió. Él nos dijo, venir en pos de mí y todo va a estar... No. Dijo, van a cargar algo, ¿verdad? Muchos traen la cruz tan pequeña que la guardan en la cartera. ¿Y cómo estás? Yo a veces les digo jugando, hermano, a veces yo creo que ya de aquí la van a entender, ¿verdad? ¿Cómo estás? Gloria a Dios, bien. Hasta yo digo, ay, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo te va? Bien, gloria a Dios. Digo, Señor, me pone a mí a pensar, porque bien, hermanos, ¿en serio? Ay, hermanos, espero que sea una buena intención para no cargar al pastor, ¿verdad? Pero, hermano, un cristiano no se la pasa bien aquí, hermanos. En serio se los digo.
¿verdad? Y no es una iglesia pesimista esta, hermanos. Tratamos de enseñar eso para que usted, cuando vengan estas pruebas, lo pueda soportar y diga, bienaventurado. Dice la palabra, aquel que sufre las penalidades por Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿y saben para qué, hermanos? ¿Para qué? Escuche, y esto es el clímax del mensaje, y aquí yo sé que, hermano, ahorita si me odia, a lo mejor me va a amar. Miren, ¿saben para qué Dios permite que padezcamos aflicciones? Para esto. Punto número 3. Juan capítulo 15, versículo 25. ¿Por qué Dios permite que sus discípulos sean afligidos? Por este mundo. ¿Por qué? Juan 15, 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y luego quiero ir al versículo 17. Lo dejé así, adrede, créalo. Miren, Jesús empezó con esto antes de decir todo lo que ya hemos hablado. Jesús dijo a sus discípulos, 15, 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Miren, en primer lugar, hermanos, ¿por qué Dios permite que sus discípulos sean afligidos por este mundo? En primer lugar, como somos discípulos de Jesús, esta era una profecía, ¿está entendiendo? Que a Él lo iban a aborrecer. Entonces, al aborrecerlo a Él, Jesús nos aclaró, nos van a aborrecer a nosotros, ¿verdad? Como ya lo miramos. Entonces, pero ¿por qué Dios permite, hermanos, que nos pase esto? O sea, ¿por qué no lo puso más fácil, pues? ¿Por qué no le puso llantitas a la cruz? De hecho, quíteselas, porque si no, no está viviendo un cristianismo verdadero. Quítele sus llantas a la cruz. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios permite que nos pase esto? Bueno, la respuesta, hermanos, Jesús la dejó en el Sermón de la Montaña. No vamos a ir a todo, obviamente, ¿no? Pero fíjense, Mateo capítulo 5, versículo 43. Fíjense, hermanos, o sea, entiéndalo, hermanos, el Señor no nos quiere hacer pasar un mal rato en esta vida nada más porque sí. Confíe en el Señor, hermanos. Él lo tiene todo planeado. Miren, Mateo capítulo 5, versículo 43. Leví 5, dice, oíste que fue dicho, es decir, el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quiero rápido que entienda esto, hermanos. Aquí no se refiere Jesús a odio, no, amar menos. ¿Pero por qué? Porque el prójimo eran los judíos, los hebreos. Y tenían que amar menos ¿a quiénes? A los pueblos paganos, porque seguían otras tradiciones, ¿ok? Pero los fariseos y el pueblo no entendió eso. Ellos lo aplicaron de otra manera y todos aquellos que no eran de los suyos lo rechazaban. Y hay toda una historia ahí, pero ahorita no tengo el tiempo para eso. Pero bueno, en el 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, Señor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque si amas a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los que no conocen a Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, aquí quiere decir completos o maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, por favor, entienda esto. ¿Cómo vamos a experimentar el amor verdadero si nosotros no somos correspondidos? Si nosotros somos correspondidos, pero sin serlo, es donde experimentamos el amor verdadero. Si nosotros le damos amor a una persona, si nos regresa el amor, no es nada extraño. Pero si yo le doy amor a alguien que no merece ese amor y que me paga con mal, verdaderamente lo estoy amando, así como nuestro Padre nos ama a nosotros. Quiero que entienda, hermanos, un poquito el por qué el Señor permite esto. Así que no se me duerma, hermanos. Póngame atención en esto. Hermanos, es fácil amar a quien nos ama. Pero amar a quienes nos aborrecen, esto es difícil.
Y como la clase de amor, escúchenme hermanos, que Dios quiere que mostremos hacia los demás, es un amor agape completo, genuino. Escúchenme el propósito, para que ese amor sea completo y sincero, sin esperar nada a cambio, pues se necesita amar a quienes no comparten esa clase de amor. De esta manera, hermanos, Dios irá trabajando con nosotros para desarrollar esta clase de amor que Él nos pide que podamos tener. ¿Estamos entendiendo? Y miren, amados hermanos, el significado de la palabra perfectos viene en el diccionario Vine, dice teleios, significa habiendo alcanzado algún fin, acabado, completo, perfecto, se traduce maduro. Entonces, ¿cuál es el propósito de amar a quienes no nos aman? Es llegar a ser maduros. Este es el propósito, amado discípulo del Señor. Pero en este proceso vamos a ser afligidos, unos más que otros. Si somos rebeldes, si no queremos obedecer, pues vamos a sufrir un poquito más. Pero Dios, escúchame, no nos dejará. No dejará de tratar con nosotros, hermanos, hasta que perfeccionemos nuestro amor hacia los demás. Así que tú sabes, hermanos, si te quieres evitar 40 años en el desierto, si te quieres evitar eso, hermanos, y yo te lo recomiendo, evítate esos 40 años en el desierto. Amemos de la manera como Jesús nos pide. ¿Saben por qué? Bueno, porque al final lo va a hacer. Lo va a hacer, hermanos, pero lo hará habiendo perdido muchos años de su vida. Por su terquedad. Por eso, hermanos, mejor hay que humillarnos y pedirle a Dios fuerzas y dominio propio para obedecerlo. Y así aprovechar el tiempo que Dios nos preste, aprovecharlo al máximo, no perdiéndolo, hermanos, en rebeldías, ¿me explico? No, es que no se merece el amor. Nadie te preguntó si se lo merecía. Dios te ordena amar. Porque tú tienes un amor humano, egoísta, fileo. Y Dios quiere un amor completo. Por eso va a permitir que te engañen. Por eso va a permitir que se burlen de ti. Por eso va a permitir que te traicionen. Para que aprendas a amar de la manera correcta, no sentimental. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hasta que tú no ves la cruz verdaderamente y su significado, vas a entender el amor verdadero. ¿Cómo somos con el Señor? ¿Y dónde está su amor, hermanos? ¿Estamos entendiendo, hermanos? No, pastor, pero usted no sabe. Ya, hermano, ya no puedo ser, hermano. En serio, mira, Dios te bendiga. Si quieres quedarte así, está bien. Pero entiende, varón, hermana, ¿cómo pensabas que vas a desarrollar el amor verdadero? ¿Cómo pensabas? Siendo traicionado, hermano. ¿Y Jesús lo pasó, sí o no? Su discípulo, ¿el qué? ¿Verdad? Ya saben. Ay, Rabí, lo besaba y lo traicionó. Pero Jesús le dijo, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ese es amor verdadero. Y nos falta mucho, hermanos. Pero por eso es esta enseñanza, para que entendamos el propósito y no se amargue. Porque no lo va a hacer con el hermano, lo está haciendo con Dios. Porque Él es el que está, Él diseñó la vida conforme a su carácter. Lo que nos está tocando vivir es porque somos tercos, hermanos. Entonces mejor mira, Señor, ya basta. No le hace, Señor, ya perdí muchos años, los 5 segundos que me quedan de vida los quiero vivir en paz. Amén. Hermanos, en serio, aprovechemos el tiempo al máximo, no hay que perderlo en rebeldías, hermanos. Este es el propósito del por qué Dios permite que seamos afligidos por este mundo. Así que deje de tenerle rencor a sus compañeros de trabajo, o a sus familiares, o a sus vecinos, o a su esposo, o a su esposa, o al pastor, porque es el que siempre odian, ¿verdad? Es Dios quien está trabajando para perfeccionarnos a través de ellos, hermanos. ¿Entendimos este punto? ¿Sí? Tome aire, hermanos. Pasemos al último. ¿Cómo enfrentar la aflicción que este mundo nos causa, hermanos? ¿Cómo? Juan capítulo 15, versículo 26.
Sí, porque yo estaba, Señor, y pues dame algo, Señor, pues no me dejaste nada, Señor. Como estaba aprendiendo esta enseñanza, Señor, estoy a gatas, levántame, Señor. Y fíjense, siempre nos da el consuelo el Señor, sin forzar las cosas. Lo mismo que estamos estudiando, hermanos, no me he salido de ahí, ahí viene de su respuesta. Miren, Juan 15:26, Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, recuerden, hermanos, la Biblia, escuchen esto, no se escribió con capítulos y versículos, ¿no? Es decir, al terminar un capítulo, no siempre quiere decir que hablará de otro tema, no siempre. Como en este caso, miren, por ejemplo, sigue con lo mismo, Juan capítulo 16, versículo 1, fíjense. Juan capítulo 16, versículo 1 dice, Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Cuáles cosas? Pues las que ya aprendimos, hermanos, de cómo este mundo aborrece a Dios, el por qué y cómo el mundo aborrece, ¿verdad? Si como el mundo aborrece a Dios, también nos va a aborrecer a nosotros. La encomienda que el Señor nos dio de amar a los demás, ¿verdad? Que Jesús nos dijo que íbamos a ser afligidos. A esas cosas se refiere, hermano. Juan capítulo 16, pero vámonos al versículo 13, fíjense. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora en el versículo 20, Juan capítulo 16, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dale un aplauso, Señor, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja sobre los discípulos en el tiempo de Jesús. En ese tiempo Jesús pues no les podía decir todo porque no lo iban a comprender. Pero al irse Jesús y al enviar al Espíritu Santo, Él se encargaría de recordar las enseñanzas, de redarguirlos, de convencerlos, pero también de proporcionar las fuerzas que se necesitan para obedecer a Dios y para poder resistir las aflicciones que el enemigo nos cause, que este mundo también nos cause. Entonces la ventaja es que su Santo Espíritu, si tú ya eres hijo de Dios, ya vive en ti, ya vive en mí, está con nosotros y todo el día, todos los días, para darnos las fuerzas que nosotros no tenemos. Si usted me dice, pastor, es que yo ya no puedo, estoy cansado, qué bueno, porque nadie quiere que usted haga las cosas de Cristo con sus propias fuerzas. Bienvenido al cristianismo verdadero. ¿Quién le dijo que usted podía resistir por sus propias fuerzas? Es el Espíritu Santo que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante un día a la vez. Así como Dios daba el maná ese día, solamente ahí, porque si te doy más te enorgulleces. Si te doy toda la felicidad que tú necesitas, hijo, no me vas a buscar. Por eso cuando no me buscas, necesito llevarte a una aflicción. Necesito poner en ti, tocar tu cuerpo para que regreses a los pies. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero esa es la gran ventaja, hermanos. Su Santo Espíritu nos fortalece, nos anima para poder honrar a Dios, nos impulsa a orar, nos guía a estudiar su palabra, nos ilumina para comprenderla. Y los que predicamos nos da el denuedo para predicarla, no somos nosotros, hermanos. Usted quita el denuedo del Señor y este hombre es Julio Baeza. Pero el denuedo del Señor hace que las proezas salgan de aquí. Por eso nunca idolatre un hombre, hermanos. Porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si tú ya eres hijo de Dios y el Espíritu ya vive en ti, está contigo, está conmigo todo el día, todos los días, para darnos las fuerzas que nosotros no tenemos, para animarnos a orar, a adorar a Dios, a honrarlo, para entender su palabra, para predicarla.
Entonces, hermanos, es su ayuda, el consolador, el original, el paracletos, el que está al lado de. En este caso, el que está ya en nosotros. Hermanos, los discípulos se entristecieron cuando Jesús murió, pero se gozaron cuando resucitó. A nosotros, hermanos, nos tocó al Jesús ya resucitado, al que honramos y queremos agradarle. Entonces, amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo, quien es el único, diga conmigo, único, que nos puede ayudar, fortalecer. ¿Para qué? Bueno, para enfrentar la aflicción que este mundo nos cause, como bien lo dijo Jesús. Juan 16:33. Por eso quiero que entiendan, hermanos, este es el cristianismo verdadero. Discúlpeme si lo engañaron, pero perdónale, hermano, porque también usted que quería estar ahí, que le doraran la píldora nomás, ¿verdad? Porque lo que aprendemos tenemos que examinarlo, ¿verdad? Como dice la palabra. Pero pues como usted le decían lo que quería escuchar, pues usted pagaba, ¿verdad? Y en dólares, para que lo siguieran entreteniendo. Pero no, hermanos, miren lo que Jesús nos enseña. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué, hermanos? Para que en mí tengáis paz. ¿Está amargado? ¿No se siente bien, hermanos? Lo critican, lo odian. Bueno, Jesús dijo, tengan paz. En el mundo, escuche esto, hermanos, este es el versículo base de esta serie. En el mundo tendréis aflicciones. Pero pero sí vale. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Crees esta palabra, hermanos? Pues bienaventurado, hermanos, si la crees. Porque será un bálsamo para ti en momentos de aflicción. Solo su Santo Espíritu puede consolarnos, hermanos. Solo Él. El Señor, hermano, no nos ha dejado solos para enfrentar las aflicciones. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque sabía el Señor que sería imposible que nosotros pudiéramos soportarlas. Por lo mismo, amado hermano, deja de intentar soportar las aflicciones de esta vida en tus propias fuerzas. Sí, está bien, te perdono, pero no te hablo. No, eso no existe. Si no, están de lejitos. Eso no existe, hermanos. Jesús convivió con el traicionero. A veces me han dicho, pastor, ¿y usted recibiera a esos hermanos? Pues claro, ¿por qué no? Porque me ayudan a crecer más. ¿Usted recibiera al que habla de usted? Pues claro, pues ¿cómo lo van a enseñar a amar? Más diga el Señor, mándeme más, que me traicionen más para que aprenda más. A nadie quiere orar así, ¿verdad? Deja de intentar, hermano, por eso vives amargado, por eso vives frustrado, porque intentas soportar las aflicciones en tus propias fuerzas. Descansa, hermanos, en el Espíritu Santo, por favor. Deja que Él te fortalezca, porque Él, escúchame esto, por favor, porque la Biblia lo dice, no miente. Él es el único autorizado, nadie más. No es el pastor, no es tu líder, no es tu mamá, no es tu vecina, no es tu compañera de la uni. No, es el Espíritu Santo quien te puede consolar. Autorizado por Dios para darnos las fuerzas, hermanos, para soportar las aflicciones de esta vida. Amén, hermanos. Descansa, hermanos, en Jesús. Confía que no nos dejó solos, que tenemos a su Santo Espíritu para fortalecernos y así poder vivir esta vida sin frustrarnos, sin amargarnos, entendiendo que Dios diseñó este proceso para que lleguemos a la madurez espiritual, hermano. Dele otro aplauso a Cristo, hermano. Gracias, Señor. Conclusión, la vida del discípulo verdadero estará llena de aflicciones. Estas no nos serán quitadas, ni se lo pidas a Dios porque te va a dar más. Pero ¿saben qué sí nos va a dar? Las fuerzas para poder soportarlas. Pero no se nos van a ser quitadas. ¿Saben por qué? Porque son las herramientas que Dios usará y está usando para moldearnos y ayudarnos a llegar a la madurez cristiana. Así que cuando le pides a Dios, ayúdame a madurar, agárrate porque vienen las herramientas de aflicción del Señor.
Vienen las herramientas de aflicción del Señor, hermano, para lograr ese propósito. Pero es algo, hermanos, que sí o sí tendremos que enfrentar. Aplicación. Querido discípulo, no te amargues. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus familiares, no es el trabajo, no son tus vecinos, no son tus hermanos de la iglesia, no es el pastor, no son nadie de eso, son las herramientas que Dios está usando. Así que no te amargues, no te llenes de amargura. Recuerda, Dios está perfeccionando tu amor y mi amor. No puede haber madurez sin aflicción. Así que, querido discípulo, diariamente, hermanos, escúchame por favor esto. En cuanto te levantes, no vayas por el café, aunque todo nos guste. No vayas por el café. En cuanto te levantes, en cuanto te despiertes, ponte en las manos de Dios en oración. Y dile al Señor, de hecho le puse a mi hermano que me ayudara a ponerlo ahí, pero si no, nada más escúchelo. Y dile al Señor, Señor, aquí estoy. No sé cuánto tenga que ser afligido este día para ir madurando, pero lo acepto, Señor. Solo te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca. Guárdame de la amargura, del rencor, del odio, y enséñame a amar de verdad, aunque para lograrlo tenga que ser afligido. No me gusta, Señor, la verdad no me gusta, pero sé que es necesario. Solo dame las fuerzas por medio de tu Espíritu Santo para llegar a mi cama este día por la noche, si tú me lo permites, verte honrado todo el día. Ayúdame, Señor, dame las fuerzas para soportar el aborrecimiento de este mundo, todo por seguirte. Fortaléceme, Señor, y gracias por permitirme padecer aflicción por tu causa. Antes era afligido sin causa, por mi desobediencia. Ahora ser afligido por tu causa, por honrarte, aunque padezca, pero es un privilegio padecer por ti. Gracias, Señor, por tener tu mirada en mí. Gracias por afligirme, porque me quieres formar. Gracias, Señor. Amén. Que esa sea una oración, hermanos. Pues ya tenemos, hermanos, la enseñanza. Ya tenemos la teoría. Ahora vamos a orar, hermanos. Dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ya sé, pero me falta hacer. Ayúdame, Señor, me rindo a ti, me humillo a ti. Quiero cargar esa cruz verdaderamente, Señor. Quiero tomar esa cruz. No quiero, Señor, seguir cargando una cruz que tiene llantas y que solamente me marea y me engaña. Quiero padecer, Señor. Quiero sufrir lo que se necesita sufrir para ser un verdadero hijo tuyo. Quiero verdaderamente, Señor, caminar en este mundo sintiéndome asfixiado por la maldad. Señor, ayúdame, porque este mundo no es mi hogar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a adorar al Rey. Y si en esta tarde Dios ha hablado tu corazón, toma con humildad la palabra y pídele que te fortalezca para que podamos obedecerlo. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida,